FLADEM Guatemala presenta Jornada Pedagógica Musical, de pantalla a pantalla, educación musical desde casa. A consecuencia de la pandemia del COVID-19, el sistema tradicional de educación quedó en pausa de la noche a la mañana, obligándonos a enfrentarnos a una serie de obstáculos y retos que debemos resolver para poder cumplir con nuestras responsabilidades pedagógico-musicales. Las formas de abordar la clase de música deben cambiar, de manera que siga siendo efectiva, atractiva y necesaria. Para ello es menester utilizar las diferentes herramientas virtuales que puedan dar soporte a nuestro trabajo y volvernos creativos desde esa modalidad. Tenemos la responsabilidad de encontrar nuevas maneras de continuar con la docencia, desarrollando habilidades y competencias para crear entornos de aprendizaje a distancia. Las estrategias existen para continuar ofreciendo educación musical en tiempos de pandemia, pero debemos adaptarnos y aprender a utilizarlas como una alternativa para la educación musical. Como punto de partida para dar inicio con nuestra jornada pedagógica, les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo abordar el aprendizaje musical en línea, respondiendo a un cambio súbito de modelos educativos a otros alternativos como consecuencia de una situación de crisis? Bienvenidos a esta jornada de inicio. Gracias. Quisiera presentar al licenciado Juan Carlos Pérez, ya que el video que acabamos de ver es un buen resumen, pero se queda corto ante lo que es importante mencionar. El licenciado Pérez ha sido un dirigente de FLADEM por muchísimos años y tenemos la gran suerte de que él decidió, paralelamente a su formación musical, dedicarse también al tema legal. Él es abogado y notario también, y su tesis de licenciatura precisamente la dedicó al tema de la marimba, lo cual ha resultado en muchos beneficios para nuestra área, especialmente en lo que se refiere a la protección de la marimba como un símbolo nacional que ahora es bastante respetado y que nos ha permitido tener varios amarres legales para proteger nuestra área. También él ha cerrado ya su maestría en propiedad intelectual, así que creo que es la persona idónea para hablarnos del tema que precisamente él presentará a continuación, que es eh, los derechos de autor vinculados con la educación musical y especialmente con el uso de las redes sociales y del internet en tiempos de pandemia. Así que me complace mucho darle la bienvenida a Juan Carlos y agradecerle de antemano la preparación de este taller que seguramente nos va a dejar eh, bastantes preguntas, pero también nos va a permitir entender la importancia de este tema en el nuevo marco de trabajo. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Fernando. Es un placer, es un gusto estar compartiendo con mi familia musical, mi familia flademiana. Quiero contarles que mi ingreso a las filas del FLADEM fue en el año 1999, cuando acá en Guatemala se realizó el seminario internacional del FLADEM. Tuve la dicha, la bendición de conocer a tantas personas hermosas, personas, colegas, dedicado toda su vida a la música y a la educación musical. Una de ellas, nuestra gran maestra que ha servido de inspiración a nuestro movimiento de varios educadores musicales, Violeta Gemsi Gainza. Fue así como conocimos también a nuestra maestra Gloria Valencia de Colombia, a la cual agradecemos muchísimo la intervención el día de hoy en el taller de nuestro colega Miguel Anavisca. Va para ti, Glorita, si estás ya en línea. Un fraterno, caluroso, desde acá de Guatemala hasta tu amada Bogotá. Carmen Méndez también en Costa Rica, si está viendo la transmisión, ¿verdad? Margarita Fernández Egres, que nos acaba recientemente de dejar, chilena, ¿verdad? Estas mujeres fueron visionarias y fueron las impulsadoras de lo que hoy es un movimiento precioso latinoamericano del FLADEM, ¿verdad? Que año con año nos une como toda una familia a lo largo y ancho de esta patria grande latinoamericana.
Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema muy especial, un tema no tan nuevo, pero que lamentablemente en nuestros medios no tiene la fuerza y la cobertura que se requiere para el efecto, ¿verdad? Nuestros países latinoamericanos adolecemos de muchas cosas, ¿verdad? Y una de ellas es precisamente la cultura jurídica, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que estudiar derecho, tenemos que acudir a leyes. Hay varios colegas maestros de educación musical, músicos, que graduándonos inmediatamente de la carrera, ingresamos, en mi caso, por la ausencia de una licenciatura en música o en pedagogía musical, ¿verdad? Que hoy, gracias a Dios, ya existen, pues tomé la decisión de ingresar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. A sancarlistas que se están uniendo a la transmisión, también un fraternal saludo. Es el tema del derecho de autor. El derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual, o sea, tendríamos nosotros que iniciar con el estudio de la propiedad intelectual, ¿verdad? Y entonces así es como se va desarrollando esta gran rama ahora del derecho de autor, ¿verdad? Y para el efecto, pues me tomé el tiempo de preparar algunas diapositivas que esperamos de que esta hora, realmente miren, el tiempo es cortísimo, el tema es súper amplio, como ya lo dijo Fernando, ¿verdad? Yo soy egresado de la quinta cohorte de la maestría en propiedad intelectual de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que déjenme decirles que es la única maestría en esa rama en Guatemala y en Centroamérica, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir viendo cómo está de débil esta área de estudio del conocimiento del derecho en la región centroamericana. Sin embargo, México es el país que más avanzado está con el tema, teniendo nosotros en propiedad intelectual y en derecho de autor. Entonces, pensando y repensando precisamente en algún tema para abonar en esta crisis que estamos viviendo y que todos tuvimos que desplegarnos hacia nuestros hogares y empezar a hacer una educación a distancia, eminentemente a distancia o digital, de lo presencial a lo digital. Entonces aparece el tema, ¿verdad? Los educadores musicales somos muy creativos, como hemos visto con la ponencia anterior de Aleida y de Fernando, toda la gran creatividad que ellos han desarrollado, y conste que no solo por la pandemia, porque ellos ya venían con varios años atrás, el famoso Filiberto, y es famoso en los talleres de Aleida, ¿verdad? Es un títere muy querido por todos nosotros y no digamos por los niños. Entonces, ¿qué hacer en esta época de pandemia? Sobre todo con nuestros trabajos instrumentales, ¿verdad? Porque los educadores musicales queremos desarrollar todas esas competencias o habilidades en nuestros estudiantes, ¿verdad? De primaria y de secundaria, no digamos, y rápido queremos, de alguna forma, montar la música, sobre todo los covers, ¿verdad? Hemos tenido sin fin de ejemplos y de ideas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene eso? No solo el hecho de copiar los covers de música que está protegida por el derecho de autor, inclusive por los derechos conexos, sino también es el hecho de poner a la vista y situar en las redes sociales las composiciones de autoría propia nuestra y de nuestros estudiantes. Vean cómo el tema va más, es muy profundo, ¿verdad? Pero por las justificaciones que yo daba anteriormente, muchas veces no nos importa el hecho de respetar el sistema jurídico, sino lo que queremos es darnos a conocer, o al menos en Guatemala, ese es el problema y la gran limitante de nuestros grandes compositores en marimba, que hoy por hoy me atrevería a decir de que de toda la región latinoamericana donde se compone música de marimba, creo que Guatemala rebasa ya esas expectativas. Solo nuestro gran compositor Guillermo de León Ruiz tiene más de 400
composiciones, ¿verdad? Musicales, de su propia autoría, ¿verdad? Composiciones que inclusive suenan mucho en México, ¿verdad? Cuando vamos al lago de Xochimilco en México, suenan mucho sus chancletas de Nayo Capero, o sea, traspasa ya las fronteras, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar o vamos a empezar con esta pequeña disertación, esperando que nos dé tiempo para poder abordarlo todo. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Fernando, ¿verdad? Para poder iniciar a ilustrar un poco el tema, ¿verdad? Entonces, el tema, iniciaríamos con la propiedad, ¿verdad? Yo me voy a centrar con relación al sistema jurídico guatemalteco. No quiere decir así de que el tema de derecho de autor no sea similar. Hay bastante similitud en casi la mayoría de países latinoamericanos, puesto de que el tema del derecho de autor, como lo vamos a ver acá, nace con la Convención de Berna. Entonces, casi todos los países ya forman parte de la Convención de Berna, que al mismo tiempo creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OPI, de la cual todos los países del mundo ya son miembros, ¿verdad? Hay excepciones muy específicas, como es el caso, por ejemplo, de la protección después del fallecimiento del autor. Casi la mayoría de países latinoamericanos utilizan 75 años, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y en el caso de Estados Unidos utilizan 125 años, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo diferencias. Entonces, la Constitución guatemalteca establece en cuanto a la protección de la propiedad privada, ¿verdad? El artículo 39, ¿verdad? La propiedad es un derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes, en este caso el artículo 464 del Código Civil, pero es un principio constitucional, la propiedad, ¿verdad? En ese sentido podemos decir, por ejemplo, la propiedad de nuestro automóvil, la propiedad de nuestra casa, de bienes, ahí va a entrar todo el tema de la clasificación de bienes, pero yo siempre hago la comparación de una casa, ¿verdad? O de un vehículo, que es una propiedad, ¿verdad? Una propiedad que comprobamos con el título, ¿verdad? De propiedad, primero en registro, primero en derecho, y así es como nosotros comprobamos la propiedad. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Fernando, ¿verdad? Agradecemos a todos los colegas que se han ido adhiriendo a esta transmisión, los 45 colegas en Zoom y los 53 en Facebook Live. La propiedad intelectual, entonces, para entrar inmediatamente a la gran sombría o el gran tema, es que tenemos dos ramas de la propiedad intelectual, que es la propiedad industrial, ¿verdad? Acá no me voy a detener mucho, ¿verdad? Pero es todo lo relativo al derecho de las marcas, de la patente, los modelos de utilidad, ¿verdad? Es todo lo que es utilizado en la industria y sobre todo en un gran mercado como lo es el mundo de la farmacia también, ¿verdad? Todo lo que son, por ejemplo, recetas y cómo se, inclusive marcas también, ¿verdad? Todo eso lo ve la propiedad industrial. Por eso es de que le dicen a uno cuando uno estudia la maestría en propiedad intelectual, ¿verdad? Es que vos querés hacer plata y querés dinero, ¿ah? Sin embargo, no. En mi caso, lo que me inspiró fue el tema del derecho de autor. Yo quería estar lo más posible cercano del derecho a algo que identificara con la música. Y lo que encontré lo más cercano fue el derecho, ¿verdad? ¿Cómo lo define nuestra ley guatemalteca, el decreto 33-98, ¿verdad? Que es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley, para los autores y los casos mencionados en la misma. Entonces, esto quiere decir que solo las personas físicas individuales pueden ser los autores, ¿verdad? En este caso, de una vez vamos yéndonos al punto compositores, ¿verdad? Las personas jurídicas, ¿verdad? O personas colectivas, inclusive el propio Estado, solo van a ser los tenedores de la licencia de la misma. La siguiente diapositiva, por favor, Fernando. El derecho de autor es de orden público y esto es muy importante. Por esa razón es que el Estado viene a intervenir. Por eso se crea el Registro General de la Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de Economía,
¿verdad? En donde está ubicado acá en Guatemala también el registro mercantil y la Dirección de Protección al Consumidor, la DIACO, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra también el registro general de la propiedad para los músicos y educadores musicales que no sabían. Ahí podemos nosotros acudir a este registro a poder registrar todas nuestras autorías. No hay necesidad de poder acudir a las asociaciones de gestión colectiva. No es que no sea bueno, ¿verdad? Lo que sucede es de que la protección individual, para la protección individual podemos acudir allí, ¿verdad? Y obtener así entonces ya el registro respectivo que va a ser nuestro título que nos respalda la propiedad de una composición. Las asociaciones o sociedades de gestión colectiva, tanto de derecho de autor como de derecho conexo, son asociaciones que de conformidad con la ley se han organizado y que son autores y compositores o son intérpretes y ejecutantes que se organizan y que la ley les ha permitido para la defensa de sus intereses. Pero ahí ya se crea una persona jurídica. Por eso es que hay una asamblea, hay una junta directiva y entonces empieza a funcionar. En Guatemala tenemos el ejemplo de la AI, ¿verdad? Que hace un trabajo para mí excelente, un trabajo extraordinario, sobre todo trabajo en materia de educación de derecho de autor, que yo le sigo su página, ¿verdad? Y veo pues ellos la cantidad de spots y afiches que emiten para que nosotros mismos respetemos el derecho de autor. Y además de que está adscrito a la Federación Internacional de Asociaciones de Gestión Colectiva. Esto con el fin de defender los derechos de autores extranjeros en nuestro país y viceversa, ¿verdad? Sin embargo, queda libertad o a discreción de los autores o compositores guatemaltecos inscribirse o no, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de nuestro compatriota Ricardo Arjona. Él no está inscrito en AI, sino que él se inscribe en otra asociación que eso se puede hacer. Por ejemplo, otro de los ejemplos es la famosa cantante Shakira. Ella tiene inscritas sus obras en el registro de España, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿verdad? No necesariamente, y es al final el tratamiento o los mejores intereses que convengan a los artistas o a los autores o intérpretes para poder inscribirse, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer que el derecho de autor es de orden público, ¿verdad? Y como lo pongo yo ahí en la diapositiva, ¿verdad? Sobre todo en la segunda, en el segundo párrafo, el derecho de autor es de orden público en virtud de que la mala reconoce el derecho de autor y el derecho del inventor en el artículo 42 constitucional. Es más, el derecho de autor ya pasó a ser parte inherente de los derechos humanos, ¿verdad? Ya Naciones Unidas ya lo aceptó como parte, imagínense cuánto va avanzando. De hecho, todos los artículos principales de la protección a la persona humana, ¿verdad? En nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, que estamos hablando casi la mitad de los artículos de nuestra Constitución, ¿verdad? Son principios de primera generación, como se le conoce, como se le llama, porque son derechos humanos, ¿verdad? Entonces podemos decir de que el derecho de autor es un derecho humano que le asiste el Estado y en consecuencia entonces por eso está protegido. Ahora vámonos a los tratados internacionales que en materia de derecho de autor Guatemala ha ratificado los mismos. En este caso tenemos el primer referente que es la Convención para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, porque recuérdense ustedes de que la historia registra cómo nace el derecho de autor, ¿verdad? Está esa historia que tantos profesores nos cuentan y que leemos, ¿verdad? Allá en Italia, porque Italia fue de los países primeros precursores de la imprenta en todo el mundo. De hecho, para la música, nuestro idioma que hemos aprendido a estudiar la música es el italiano. Si vemos la mayor cantidad de terminología escrito y el lenguaje, o sea, escrito en palabras o letras es italiano, ¿verdad? Entonces, resulta ser de que un señor escritor, ¿verdad? Escribe su libro ¿cómo se llama? En manuscrito original. Se lo lleva al dueño de la imprenta, el señor de la imprenta lo edita, lo imprime y lo empieza a vender. Pero él se queda con toda la ganancia de la impresión de ese libro y no le reconoce absolutamente nada al autor prácticamente de ese libro.
Entonces el autor, cuando empieza a ver que su obra empieza a circular en todo el pueblo y que todo el mundo empieza a tener un ejemplar de su obra, le va a reclamar al editor, ¿verdad? Y le dice, bueno, tú me veniste a dejar tu obra, pero nunca me dijiste que yo tenía que pagar. Y ahí empieza entonces a nacer el derecho de autor y empieza esa discusión de lo que hoy día tenemos un régimen nacional e internacional de protección para los compositores, y por eso es importante, por eso dice aquí, para la protección de obras literarias, que fue lo primero que se dio, y obras artísticas. Cuando habla obras artísticas es porque engloba a todas las disciplinas artísticas, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, términos como composiciones musicales como sin palabra, creación de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se creó también en esa convención. Luego, posteriormente, vino la Convención de Roma, que es para sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, que es otra subrama del derecho de autor, que es el derecho conexo. O sea, una cosa es la protección de mi obra como autor, como compositor, sea musical, sea coreográfica, sea arte visual, inclusive hasta, o sea, todas las disciplinas artísticas acá entran. Y otra cosa es, por ejemplo, ¿a quiénes voy a invitar yo para interpretar mi obra? Si es orquestal, y estos músicos pasan a ser ejecutantes e intérpretes, y ellos van a interpretar mi obra. Ellos también están protegidos por la ley, porque ellos en la ejecución de mi música ya tienen derechos sobre esa ejecución, ¿verdad? En términos, esto lo podemos trasladar como la protección que tiene, por ejemplo, la ejecución. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que viene bien claro, ¿verdad? Es la banda Queen inglesa, ¿verdad? No solo está el tema del derecho de autor, que protege la composición original de Freddie Mercury o de cualquiera de los integrantes del grupo, y aparte está el derecho conexo de cómo Freddie Mercury cantaba esas canciones, todos los movimientos, todos los ademanes y de todo el grupo, ¿verdad? Y quién faccionó el arreglo, ¿verdad? Porque lo hacían entre todos, o a veces lo hacía solo Freddie, lo que hemos visto no solo en las películas, sino en la historia que nos ha relatado la música, ¿verdad? Y sobre todo ahí el tema de la protección, porque imagínense, estamos hablando de Queen, ¿verdad? Todo lo que, los millones que genera el derecho de autor y el derecho conexo hoy día de la reproducción de sus obras. Luego tenemos los ADPI, que son los tratados internacionales. Es interesante, ¿verdad? Los ADPI, cómo es que nacen, ¿verdad? Porque en los años 70 y 80, que cuando surge y nace la digitalización, nace la Internet, entonces hay un bug, hay una explosión, y se convierte, el entretenimiento, sobre todo en Estados Unidos, se convierte en un gran boom, una explosión económica, sobre todo en el cine. Empiezan a aparecer las grandes industrias de la música, como la Sony, la Warner, y entonces eso da un estallido increíble, y entonces el mundo del entretenimiento empieza a generar millones y millones de ganancias. Entonces había necesidad, ¿verdad? Bueno, no solo en Estados Unidos, ¿verdad? En todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces, hay necesidad de empezar a regular cómo es que se va, qué tratamiento va a tener la reproducción de la música, del entretenimiento, de, imagínense, el cine, de la actuación, de la música, de la interpretación. Entonces había necesidad entonces de generar los ADPIC. Entonces lo que hace la OMPI es que empieza a reunirse indistintamente en países, no solo en Suiza, que sucede, ¿verdad? Sino que se empieza a reunir en distintos países en rondas de consensuar precisamente los ADPIC. Y ahí es donde tenemos bien claro que se van sentando las bases en cuanto a la reproducción de la música y de las obras. Y ojo con eso, ¿verdad? Porque se sentaron las bases, y al final es la legislación internacional que entra como convenio o tratado a nuestras legislaciones nacionales ratificadas por el Congreso de la República, ¿verdad? Que están ahora en este caso condensadas en el caso guatemalteco, en nuestra ley de derecho de autor y derechos conexos, ¿verdad? Pero como decimos, echa la ley y echa la trampa, ¿verdad? Porque regresamos al ejemplo del maestro de música que quiere mostrar el trabajo de
perdió tu audio, Juan Carlos. ¿Podemos esperar un momento? Ya estoy de regreso. Listo, gracias. Se perdió una Sí, parte. sí. No. Solo se cortó y dejé de hablar, Ah, ok, ¿verdad? gracias. Gracias. Bueno, entonces, perdón, disculpen por el corte acá. Me falló aquí la conexión de internet. Pero eso sería en cuanto a los ADPIC. Y ahí pasemos a la siguiente, por favor, Fernando. Bueno, acá en cuanto al contenido, rapidísimo, ¿verdad? El contenido, previo al contenido, rapidísimamente vamos a ver el tema del objeto, el objeto del derecho de autor, en el objeto en el caso de nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad? Solo antes quisiera advertir que hay un artículo, precisamente es el artículo 14 de nuestra legislación, el cual establece las expresiones de folclore pertenecen al patrimonio cultural del país y serán objeto de una legislación específica. Y esa legislación específica es la Ley de Protección al Patrimonio Cultural tangible e intangible de la nación. Sin embargo, como rama del derecho de nuevo conocimiento y de trato en nuestras sociedades, no se ha encontrado la viabilización de manifestaciones y de protección de esas manifestaciones. Lo comento por el caso de nuestras industrias guatemaltecas de la costura, ¿verdad? De las tejedoras que han realizado realmente un movimiento fantástico y popular de reivindicación de la protección de sus obras, ¿verdad? Sin embargo, estas mismas están catalogadas precisamente dentro de este artículo, ¿verdad? Y sí necesitamos que en el Congreso de la República haya una legislación precisamente que las proteja a ellas, ¿verdad? Pero entonces regreso al tema, antes de entrar al contenido, regreso al tema del objeto, ¿verdad? El objeto va a ser precisamente todas aquellas obras de productores en el campo literario, científico y artístico. En el artículo 15 tenemos varias clasificaciones. Dentro de las más importantes tenemos las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras expresadas oralmente. Las composiciones musicales con letra o sin letra, las dramáticas y dramático-musicales, las coreografías y las pantomimas, los audiovisuales, las de las bellas artes como el dibujo, la pintura, la escultura, grabados y litografías. Está la arquitectura, la fotografía, las de arte aplicado, las ilustraciones, los mapas, los croquis, los planos, los bosquejos de las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, las arquitecturas y la ciencia. Ese es el objeto del estudio y de protección. Todas las enumeradas acá, ¿verdad? Sin embargo, los legisladores lo dejaron abierto. ¿Por qué? Precisamente por el nacimiento de toda la tecnología. Dice, la enumeración anterior es ilustrativa y no exhaustiva, por la razón del amparo de esta ley, tanto las obras como conocidas como las creadas en el futuro, ¿verdad? Previendo precisamente. También otro de los objetos de nuestra ley de la protección del derecho de autor son las que también se consideran obras sin prejuicio de los derechos de autor, pero son obras, ¿verdad? Las traducciones, las adaptaciones, los arreglos musicales y demás transformaciones de una obra. Son consideradas como obras artísticas, como contenido, mas no así que puedan ser protegidas. ¿Y por qué hago esta salvedad? Por el arreglo musical. Recuérdense que el arreglo musical, para que yo pueda arreglar una música que no es mía, yo tengo que solicitar permiso. Entiéndase el arreglo como la mutilación, como la transformación, como la adhesión de otros elementos, no digamos de la letra, puede ser también de la misma música, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener claro que tenemos que cuidar eso también, ¿verdad? Algo también bien interesante que yo quería tocar acá rápidamente es
que no es objeto de protección, ¿verdad? Que no pertenece al contenido o al derecho de autor. En el artículo 24 tenemos que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. Y acá algo bien importante. Los descubrimientos, los conocimientos y las enseñanzas, así como los métodos de investigación, no serán protegidos por el derecho de autor. Esto es bien especial, esto es muy interesante que nosotros lo tengamos claro porque nosotros a un método de enseñanza, ¿verdad? Por eso siempre mi sugerencia es a todos aquellos colegas maestros de música no crear métodos, ¿verdad? Método de canto, método de flauta, método de piano, método, porque no le pegaría la protección a la hora de hacer un método. Entonces tienen que ponerle un nombre o creación, ¿verdad? Artística, musical, qué sé yo, o un manual funcional, o sea, poner un nombre que no lleve el apelativo de método, ¿verdad? Por último, tendríamos la limitación de la protección. ¿A qué nos referimos con la limitación de la protección? ¿Verdad? O sea, no va a pasar, no va a llegar hasta ahí el derecho de autor. Tiene un límite. En este caso, en el artículo 63, las obras protegidas por la presente ley podrán comunicarse lícitamente sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna cuando la comunicación se realice en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico directo o indirecto y que la comunicación no fuere deliberadamente difundida al exterior y a toda parte. Ejemplo, yo compro mi disco el último disco de canciones infantiles de Aleida Piñón, que está buenísimo y se los recomiendo, ¿verdad? Yo vengo, le pago sus 75 quetzales a Aleida y ella me vende un ejemplar. Ese ejemplar yo solo lo puedo escuchar en mi casa o en mi carro. El hecho de que yo compré la obra no me da autorización para que yo, si tengo mi venta de carnitas en la noche o de chicharrones, yo ponga de ambientación, ¿verdad? Y entonces, o en un restaurante, o en una fiesta infantil en un restaurante, imagínense ustedes, ahí ya estoy violando precisamente esa protección del derecho de autor. Ojo con ello, ¿verdad? Porque precisamente eso es lo que persigue el derecho de autor, la protección de esa obra, ¿verdad? Y entonces ya por último tendríamos eso, ya podemos pasar a la diapositiva, Fernando, siguiente que estábamos en cuanto al contenido, ¿verdad? Aquí fue rápido el tema del objeto, ahora sería el contenido. El contenido son dos espectros grandes o dos temas, ¿verdad? El derecho moral, ¿verdad? Regresamos al derecho moral, ¿verdad? O sea, el derecho a la paternidad de la obra, ¿verdad? La ley la califica como que es inalienable, imprescriptible e irrenunciable, reivindica la autoría de la obra, puede oponerse en cualquier deformación, mutilación, modificación, conservación de su obra y puede conservar inclusive la obra puede ser anónima o inédita. Y aquí el mensaje son para todos aquellos colegas que yo sé que son fantásticos y fabulosos con su musicalidad, ¿verdad? Pero uno ve en las redes sociales y en cualquier tipo de red social, sobre todo música guatemalteca, que se transforma en otra cosa, que originalmente el autor no la compuso de esa manera, ¿verdad? Voy a ejemplificar un ejemplo rápido, ¿verdad? Vuelvo a las famosas chancletas de Nayo Capero del maestro Guillermo de León Ruiz, ¿verdad? Al decir del maestro Guillermo de León Ruiz, ¿verdad? Su chancleta de Nayo Capero, a ritmo de cumbia, nunca le hizo introducción. Sin embargo, escuchamos nosotros muchas versiones, ¿verdad? Sol, fa, mira, esa escalita, ¿verdad? De quinta, ¿va? Sa, sol, la, re, don, tom, pam, pam. Ahí hasta ahí empieza el tema. Esa introducción nunca la hizo él. Ahí hicieron esa mutilación, esa deformación y no le pidieron permiso al maestro Guillermo de Ruiz. Otra de las partes que fue mutilada también o la deformaron es cuando hace la parte tananan, tanan, tananan,
tananarán, tananarán, ¿ya? Entonces, en el caso del acompañamiento, él le puso sol, do, sol, re, sol, do, o sea, el normal de la cumbia, pero ¿qué es lo que hicieron rápido nuestros marimbistas guatemaltecos, verdad? Hacer entonces el intervalo ahí, do, mi, sol, si, re, si, do, mi, sol, mi, do, y todavía le ponen la, sol, fa, mi, do, mi, sol, re, si, sol, do, mi, a jugar ahí con el arpegio, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es mutilar ahí la obra. Tal vez porque al marimbista no le gustó la versión, se aburrió, qué sé yo, pero tenemos que respetar el derecho de autor. Luego tenemos el derecho pecuniario patrimonial, la facultad del titular del derecho de autor de usar directa o personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos sobre la misma y de autorizar o prohibir su utilización y explotación por parte de terceros. En el caso de que sí se otorgue, se puede otorgar con el simple hecho, ¿verdad?, de hacer un contrato, ¿verdad? Un contrato de edición, por ejemplo, puede ser en documento privado, ¿verdad? No hay necesidad de que sea en escritura pública. La mayoría, y algunos que yo he hecho y que yo he visto, la mayoría son en, ¿cómo se llama?, en documento privado con firma legalizada, ¿verdad? Es suficiente hacerlo con eso, ¿verdad?, que se está cediendo, ¿verdad? Y por supuesto tiene que enviar una remuneración si es que el autor así lo requiere, ¿verdad? Lo que sucede es de que si no respetamos el derecho moral, menos vamos a respetar el derecho patrimonial o pecuniario, ¿verdad? Y el problema es cuando nosotros empezamos a generar ganancia, empezamos nosotros a monetizar, ¿verdad? Que vamos a ver ese término en qué consiste más adelante con la obra de otro autor y otro compositor. Y peor aún si la subimos a las redes, aunque no la moneticemos. Sigamos a la siguiente, por favor, Fernando. Bueno, el plazo de la protección, tema interesante. En cuanto al derecho moral, no va a prescribir nunca. Si no, Beethoven ya hubiera dejado de ser el compositor de la 9ª Sinfonía de Beethoven o de Mozart de su Sinfonía número 40. No, va a durar por los siglos y los siglos. El aplazamiento de la divulgación de la obra solo podrá hacerse hasta 75 años después del fallecimiento. Esto es en cuanto a la utilización de la misma. O sea, en Guatemala, después el autor, 75 años después ya pasa a ser dominio público o dominio del Estado, ¿verdad? Entonces, pero mientras duren esos 75 años, nosotros tenemos sí o sí que pedir autorización, no solo para usarla, sino para transformarla o arreglarla, le tenemos que pedir permiso a el titular de los derechos hereditarios del autor. Sí o sí lo tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso vuelvo a insistir en cuanto al tema de que es un tema del derecho ajeno a la propiedad que no es mía, ¿verdad? Sino que la creación y la composición, la autoría de otra persona, yo me la estoy robando, ¿verdad? Acá el tema y el consejo al fin de conclusión es que respetemos el derecho de autor. Entonces, ¿qué vamos a tener? A muchos autores nuevos, porque si usted, educador musical, usted músico, desarreglar la obra de otro, quiere decir que usted tiene creatividad. Entonces mejor hágase usted compositor, hágase usted autor y usted mismo sin necesidad de incurrir, ¿verdad? Porque ya vamos a ver inclusive penas de la misma, ¿verdad? Porque ya hay pena, ya está tipificado, ¿verdad? El delito de utilizar la música sin autorización del autor. Y luego tenemos el derecho patrimonial, ¿va? Se protege durante toda la vida del autor y después de 75 años de la muerte del autor. En consecuencia, ¿verdad? Los dos aspectos, moral y patrimonial, van a atender precisamente a lo mismo. Solo que en el caso patrimonial, después de los 75 años, yo sí ya no le pido permiso a nadie, ¿verdad? Ya puedo monetizar, ya puedo hacer aquí, ya puedo hacer allá. Por eso es que todas las orquestas del mundo sinfónicas, ¿verdad? Los grandes clásicos de la música sinfónica y académica internacional se utilizan y no hay ningún problema en poder interpretarlo. Porque si contamos los años, ¿cuántos años ya pasaron de que fallecieron estos autores y compositores? Sigamos la siguiente, por favor, Fernando.
Bueno, las redes sociales solo quiero referirme rapidísimo en cuanto al tema de el Código Penal, de Guatemala, el decreto 1773, ¿verdad? Los delitos en contra del derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, ¿verdad? La violación del derecho de autor y derechos conexos, el artículo 274, establece que será sancionado con prisión de 4 a 6 años y, ojo, multa de 50,000 a 100,000 quetzales quien realizare cualesquiera de los actos, ¿verdad? Y entonces aparecen ya la tipificación ahí, casi que se termina el Código Penal, el abecedario, ¿verdad? Pero ahí prácticamente tenemos nosotros clasificaciones de utilizar la música sin la autorización debida, de reproducirla, de comunicarla al público, ¿verdad? Porque eso es otra cosa en cuanto a lo que nosotros podemos y no podemos hacer en cuanto a la limitación del derecho de autor, ¿verdad? Entonces, si nosotros no cumplimos o no observamos todas estas clasificaciones del Código Penal, sí incurrimos en este delito y entonces, si el juez nos va a imponer la pena máxima de 6 años, ni siquiera llegamos a conmuta, ¿verdad? La conmuta llega hasta 5 años, ¿verdad? Y luego la multa máxima, si nos las aplican de 100,000 quetzales, imagínense qué podemos hacer. Bueno, ahora, educadores musicales y maestros de música, o músicos también que están viendo la transmisión. Las redes sociales, ¿verdad? Son estructuras sociales en la internet de personas individuales y jurídicas con el mismo interés o diferente, en donde comparten en varios medios y plataformas contenidos, ¿verdad? Y por eso son redes sociales, porque se comparte comunicación. Ahí nos comunicamos libremente y todo el mundo puede ver lo que nosotros publicamos. O sea, al final nosotros somos creadores día con día cada vez que ingresamos a las redes sociales. ¿Cuál es la importancia de las mismas? Nos permite crearnos una vida y desarrollarla. Nos permiten interactuar con personas que quizás están en la otra parte del mundo, ¿verdad? Ahorita esta transmisión lo están viendo a lo largo y ancho de Latinoamérica. Tenemos, no sé si todavía están los colegas de México, de Colombia, de Brasil, ¿verdad? Quienes de Caracas, Venezuela, vi también por ahí, ¿verdad? Imagínense estando tan lejos y estamos tan cerca a través de, como dice el título de nuestra jornada, de pantalla a pantalla. Nos permite conectar, crear contenidos, compartirlos y difundirlos, descubrir noticias, temas que nos interesan, nos permiten jugar, divertirnos y mantenernos al día con todo el momento. ¿Cómo íbamos a dejarla de lado? Ahí aparece entonces el link que estoy utilizando por respeto a la autoría de esta página, ¿verdad? De este sitio que dio esta información. Sigamos con la siguiente, por favor, Fernando. Redes sociales más utilizadas, ¿verdad? Según Digital en el 2020, ¿verdad? Que es otra de las redes que consulté, otro de los sitios que consulté, más de 3.8 billones de personas utilizan las redes sociales alrededor de todo el mundo. En porcentaje pasaremos el 40% de nuestra vida despiertos y pasaremos utilizando las redes sociales estando en los primeros lugares de uso, ¿verdad? O sea, en resumen, lo que quise consignar es que nosotros utilizamos el 40% de la vida que pasamos despiertos, lo pasamos utilizando en las redes sociales. Y máxime ahorita con esta situación de la pandemia, nuestros hijos están prendidos mínimo 5 a 6 horas en esa pantalla recibiendo sus clases a través de cualquier plataforma digital y en consecuencia también inclusive consultando redes sociales. En términos generales, las más utilizadas son Facebook, ¿verdad? Es el Facebook Messenger, el TikTok, famoso TikTok, ¿verdad? El YouTube, el Weixin Watch, también el QQ, el WhatsApp, el Instagram y el QSong. Son de las más, y va en porcentajes de cuánto son utilizadas, pero el Facebook es prácticamente de las número 1, ¿verdad? Sigamos, por favor, a la siguiente, Fernando. Redes sociales y el derecho de autor. Según la doctora Leticia Caminero Carvajal, que es de origen
de aquí de las Antillas. Se me va ahorita, no sé, no me recuerdo si es de República Dominicana o es de Puerto Rico, ¿verdad? Pero ella escribió este artículo, ella es doctora en propiedad intelectual por Cambridge, y entonces escribió este reportaje en la revista Global Sexto, ¿verdad? Y ella nos dice que usualmente en las redes sociales se otorga el derecho moral, más no el derecho patrimonial. En consecuencia, el proveedor, porque al final Facebook es un proveedor, más de la red social, al crear tu cuenta, ellos manejan ese derecho. Esto se advierte al crear la cuenta. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de las redes sociales? Nosotros cuando nos metemos a las redes sociales y entonces llenamos siempre un formulario y ya para el final de que nosotros aceptemos la licencia o aceptemos el contrato prácticamente con esta red social y aparece un montón de letras pequeñas, letras chiquititas y le damos a aceptar y nunca leímos qué era lo que le estábamos dando a aceptar porque lo que nosotros queremos es crear nuestra red social o nuestra cuenta en esa red social. Ahí es entonces nosotros prácticamente solo se nos está respetando el derecho moral. Ojo con eso, no el derecho patrimonial. Eso se lo estamos cediendo a la red. Entonces, en consecuencia, la red puede prácticamente al final manejar nuestro derecho patrimonial con relación a los contenidos que nosotros publicamos, inclusive obras musicales propias de ustedes, maestros de música, educadores musicales o inclusive de sus estudiantes. Han otorgado una licencia gratuita, no exclusiva, transferible y subsilenciada en cualquier parte del mundo. La misma termina al cerrar la cuenta. Sin embargo, si el contenido es transferible por un segundo, por un tercero, y que ese es el chiste al final de las redes sociales, que se transmita lo más, o sea, que se viralice, le llamamos. Para nosotros es mejor, ¿verdad? Ojo con eso, ahí se nos fue prácticamente de las manos la protección, ¿verdad? Porque van a ver ustedes en ese contrato que ustedes aceptaron y se adhirieron al mismo, que eso va a aparecer ahí. Siguiente, por favor, diapositiva, Fernando. Tweet. Tú eres lo que tuiteas. Ojo con esto, ¿verdad? De las redes sociales más activas y más rápidas, sobre todo en materia de noticias, ¿verdad? Lo que se dice se puede ver en todo el mundo. Al momento de crearse la cuenta, otorgan una licencia mundial, no exclusiva. Imagínense, una vez mundial, gratuita con permiso para sublicenciar para fines de uso, reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, transmisión, retransmisión, exhibición y distribución en cualquier parte del mundo, por cualquier medio o método conocido o por conocerse. ¿Qué era lo que les estaba hablando en cuanto a la protección y a los APIC, ¿verdad? O sea, estas redes sociales inclusive fueron más allá de, y más adelante vamos a ver un video que fue el mejor video tutorial que yo conseguí en el YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Para ilustrarles a ustedes de otra forma, en resumidas, todo lo que yo he estado aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Por eso es importante el tener el conocimiento del derecho de autor, sobre todo el objeto, ¿verdad? El contenido, el plazo de protección, ¿verdad? Con que tengamos nosotros eso conocido y nosotros bien sabidos de esos términos, ¿verdad? Y de que nosotros no vamos a incurrir, porque al final, si es una obra de nuestra propia autoría, al final, ¿qué? El problema es si yo infrinjo la autoría de otro autor u otro compositor. Ese es el problema. Y lo peor aún, si yo induzco a mis estudiantes a hacer esos covers y luego difundirlos en las redes sociales. Luego tenemos el Instagram. No reclama propiedad sobre ninguna de las publicaciones, pero los usuarios otorgan licencia no exclusiva, gratuita, transferible en todo el mundo. O sea, al final es igual, ¿verdad? La siguiente, Fernando, por favor. Llegamos al YouTube, ¿verdad? La famosa YouTube, donde todos queremos generar nuestra cuenta, ¿verdad? YouTube acepta que el usuario es propietario del contenido que somete, mientras que se somete y mientras que admite que se da una licencia mundial.
no exclusiva, gratuita, perpetua, irrevocable, sublicenciable, transferible para usar, reproducir, distribuir, derivar obras, exhibir, ejecutar con relación a sus servicios o a todos los demás relacionados por cualquier vía y en cualquier formato. Enumero todo esto porque es lo que está permitido en esas redes sociales, ¿verdad? El término de esta licencia debe realizarse en un tiempo comercialmente razonable. Luego de la eliminación del vídeo, aunque el usuario acepta que YouTube mantenga, pero no exhiba, distribuya o ejecute copia del video, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué razón decía la maestra Leida que iba a utilizar una música que no era propiedad de ella con el video de Filiberto y que la iban a mutear en no sé cuántos países? ¿Qué es lo que pasa? Que la industria, los grandes países y la industria musical, ¿verdad? Sobre todo si son personas jurídicas, marcas o asociaciones de gestión colectiva, se han acercado y han direccionado a todas estas redes sociales exigiendo el respeto de su derecho de autor, ¿verdad? Y como la mayoría de redes sociales tienen centros de operaciones en Estados Unidos, y Estados Unidos es uno de los países donde el derecho de autor, al igual que la mayoría de su legislación, sí se cumple, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esto porque es lo que pasa y por eso es de que nos censuran y nos mutean partes o segundos de a veces una reproducción o de un video que nosotros subimos, partimos que no sea nuestra autoría. Y hay que tener cuidado porque las redes sociales le advierten a uno, ¿verdad? En el caso de la YouTube, ¿verdad? Le elimina de una vez el contenido a uno y le sale una advertencia a uno de que uno está infringiendo el derecho de autor y que si uno vuelve a reincidir automáticamente le cierran la cuenta. Creo que al final, y sin perjuicio de que el tercero que está protegiendo ese derecho implemente o nos demande, ¿verdad? Ante tribunales de donde esté el autor, por ejemplo, porque hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con relación a este tema, ¿verdad? Y ahora las redes sociales tienen incluido en sus diferentes mecanismos dentro de sus funciones como tal, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros obtener? Que esa va a ser la conclusión mía al final que dejo para ustedes en esta exposición, ¿verdad? Yo les voy a dar unos ejemplos ahí de los que yo he hecho para mis estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos, ejemplos que yo he creado, obras solo con relación a imágenes, ¿verdad? Yo he compartido, ¿verdad? Y es donde ahí van a jugar un papel muy importante las Creative Commons, ¿verdad? Que son las licencias, porque todo este tema en lo que fue avanzando la tecnología y la digitalización y no se fue respetando por las mismas redes sociales, ¿verdad? Aunque ya lo empezaron a hacer, ¿verdad? Entonces empezaron a salir las famosas licencias de Creative Commons que son una ayuda de verdad bastante, sobre todo en materia de educación, ¿verdad? Entonces, la siguiente, Fernando, por favor, que ya el tiempo se me está acabando. Bueno, aquí está. Entonces, respetar el derecho de autor es lo mejor que podemos hacer. Para ello podemos nosotros utilizar, ¿verdad?, las famosas licencias de Creative Commons. Ahí yo les pongo la clasificación de las mismas, ¿verdad? Y entonces a lo cual el símbolo significa precisamente lo que significa, ¿verdad? O lo que podemos hacer o no podemos hacer con la misma, ¿verdad? Ahí vamos nosotros a encontrar, si usted googlea Creative Commons le va a aparecer, inclusive hay tutoriales para poder hacerlo. Y las redes sociales, muchas redes sociales, ¿verdad? Y herramientas digitales ya las están manejando a efecto de que nosotros cuando estemos generando nuestro material o herramientas para nuestros estudiantes no infringamos los derechos de autor, entonces utilizamos una Creative Commons. A la hora de crear Creative Commons, en el caso del que el contenido sea nuestro, de autoría propia, ¿verdad? Podemos lanzarla a través de una Creative Commons protegiéndola
que ni siquiera puede ser compartida, no puede editarse como obra derivada y no se puede monetizar, ¿verdad? Queda totalmente protegida, ¿verdad? O en el caso de que sí se puede monetizar y en el caso de que sí puede ser una obra derivada. Por lo cual yo lo que recomiendo entonces es de que usted se meta y ya en base a ese símbolo que Creative Commons, ¿verdad? Están preguntando acá, ¿verdad? Esto es Creative Commons, ¿verdad? Es el nombre, ¿verdad? Bueno, eso, Commons, ajá, exactamente. Bueno, la siguiente, Fernando. Muy bien, y entonces aquí está el videíto que yo les había dicho. Entonces vamos a dejar correrlo, son 6 minutos. Bueno, me estaría pasando un poco porque me faltan todavía 2 láminas, pero démosle viaje, por favor, antes de que se nos acabe el tiempo. Tengo una pregunta bastante simple. ¿Es seguro subir versiones de canciones a YouTube? Es algo complicado. vidIQ.com. Hola, soy Rob y bienvenidos a vidIQ, la herramienta y el canal de YouTube que te ayuda a ti en tu viaje por YouTube. Si eres nuevo aquí y quieres conocer los últimos consejos de YouTube, suscríbete al canal y haz clic en la campana de notificación. Como siempre, comienza la lección. Bien, las versiones de canciones, ¿puedes usarlas en YouTube? Te daré una respuesta rápida. Y es sí. Sí puedes usar las herramientas integradas de YouTube. Veámoslas. Debes visitar el enlace que aparece ahora en la pantalla. Incluiré el link en la descripción del video. Desde este directorio puedes buscar las reglas sobre derechos de autor de miles de canciones en su versión original y si se puede o no crear una versión de ellas. En este ejemplo, Arcade Fire es muy generoso al hacer que su canción original esté disponible para su uso en todos los países excepto en 2. También permite hacer versiones propias que se podrán ver en todo el mundo y se podrán monetizar. Pero tendrás que compartir los ingresos con los propietarios de los derechos de autor. Sin embargo, en la mayoría de las canciones vemos que el propietario de los derechos de autor no quiere que se haga nada con su contenido. Ya sea que uses la música original o intentes crear una versión, si no cumples con estas advertencias es probable que tengas al menos un reclamo de derechos de autor y por lo general una falta también. Entonces, en esos casos es casi blanco o negro. Sigue las políticas de derechos de autor de YouTube sobre las canciones y mantente alejado de los problemas. YouTube puede detectar automáticamente si utilizas música con derechos y quizás podrán hacer lo mismo incluso si haces una versión, aunque les lleve un poco más de tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando YouTube no tiene una canción en su directorio de derechos de autor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Considera estas 6 cosas antes de hacer una versión de la canción. Para cada canción o composición musical hay 2 conjuntos de derechos de autor. Uno pertenece al compositor de un equipo de compositores detrás de la melodía, el que escribió la música y creó la letra. La segunda protección de derechos de autor es para el artista y cubre la grabación y la interpretación. Por ejemplo, Girls Just Want to Have Fun fue interpretado por Cyndi Lauper en 1983, pero la canción fue originalmente escrita y grabada por primera vez por Robert Hazard en 1979. Si esto fuese un caso simple de propiedad de derechos de autor, Robert Hazard habría sido propietario de la composición de la canción, autorizada para ser cantada por Cyndi Lauper, quien habría sido propietaria de los derechos de la interpretación. Hoy en día tal vez sea más complicado con los editores, sellos discográficos y productores involucrados, pero podemos ver la distinción entre los 2 tipos. Esto, tradicionalmente, significaba que si quisieras hacer una versión de la canción de alguien, pedirías su permiso directo para hacerlo. Pero YouTube e Internet pusieron todo de cabeza. No me malentiendan, las reglas de derecho de autor todavía se aplican. Pero se crearon en una época anterior donde no se podía acceder a la red mundial y tomar algo, en cuestión de minutos, para luego publicarlo en todo el mundo. Depende de la plataforma que brinde estos servicios si te atrapa en el acto o no, y YouTube es muy bueno en eso. Cuando sucede, se infringen los derechos de autor. Y, en el peor de los casos, si hicieras algo así, podrías terminar en la corte teniendo que defenderte. Estas 2 leyes de derechos de autor cubren muchas infracciones. Por ejemplo, agregar letras sobre una imagen de fondo a una canción con licencia sin permiso, de seguro no lo hagas. Pueden ser reclamados por la discográfica. Esa es la entidad que suele poseer los derechos de autor de una canción. La discográfica protege al compositor incluyendo el uso de la música y las letras en YouTube. Modificar una canción tampoco te hará evitar los derechos de autor. Si hay una melodía reconocible, se considera como la grabación maestra. Y es un activo tangible y un derecho de autor. Si usas estos clips maestros, incluso como fragmentos, e intentas combinarlos o tocar instrumentos musicales sobre el original, también se clasifica como una infracción. Además, incluso si recreas una canción popular desde cero, con nuevos instrumentos musicales incluyendo voces propias, potencialmente también estarás infringiendo ese derecho de autor de la canción en cuestión, así que tampoco puedes hacerlo. Para darte un poco de contexto, el equipo de derechos de autor en YouTube confirmó que las siguientes acciones de un creador pueden dejar vulnerables a un reclamo por derechos de autor si la música y las letras pertenecen a un titular con derechos, es decir, no son de dominio público. Hacer versiones a capela, usar una grabación maestra, un remix o mashup, tararear, leer las letras en voz alta, agregar letras a un video publicado o una regrabación. Pero espera un momento, te escucho llorar. ¿Qué pasa con el uso justo?
El problema es que mucha gente interpreta el uso justo como su escudo general contra cualquier reclamo de derechos de autor y realmente no es tan simple. Para ser honesto, esto tiene derechos de autor y no le he pedido permiso a Marvel para usarlo en el video. Técnicamente, creo que podríamos estar infringiendo las reglas. Pero, ¿Marvel se tomará el tiempo para hacer un reclamo contra nosotros por este video? ¿Ves a dónde apunto? Ahora, si insistes en que tu contenido es de uso justo, el argumento terminará en un tribunal donde un juez usará lo siguiente al considerar cualquier reclamo: el propósito y el carácter de su uso, la naturaleza del trabajo protegido por derechos de autor, la cantidad y la sustancialidad de la porción tomada y el efecto del uso en un mercado potencial. Este es otro ejemplo que refleja mi conocimiento del uso justo. Es una melodía icónica y supongo que estaría infringiendo los derechos de autor de la composición original de los X-Files por usar su melodía. Pero en términos de uso justo, podría argumentar que lo estoy usando como un ejemplo educativo en este video que te educa a ti sobre los peligros de las canciones y los derechos de autor. No estoy seguro si funcionaría en un tribunal. Necesitaría buscar asesoramiento legal. Y debes hacer exactamente lo mismo si deseas abordar estas prácticas para tu canal en general. El resto de la información proviene de una fuente de YouTube, el equipo Creator Insider de YouTube. Y puedes ver el video original si necesitas alguna aclaración sobre algo de lo que hemos hablado aquí. Pero lo diré nuevamente, nada de esto es asesoramiento legal. Solo son consejos generales para que tus videos no se vean afectados por los derechos de autor. Muchas gracias por vernos y como siempre, disfruta el resto del día creando videos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Creo yo que está bien resumido este video y por eso lo seleccioné. Es un video que fue producido y lanzado en las redes en marzo de este año, el 2020, o sea, es reciente. En la única parte, perdón, que no aplicaría acá a Guatemala es el derecho justo. No podemos alegar un derecho justo que creo yo que la mayoría de educadores musicales o músicos en general, sobre todo los que viven mucho de eso, de los famosos covers, ¿verdad? Estarían de acuerdo y estarían alegando el derecho justo, pero eso no existe. Pues tomando en cuenta todo el antecedente que ya lo advertí al inicio de la charla. Entonces tendríamos ya las últimas diapositivas. Fernando, por favor. ¿Verdad? Ya para ir concluyendo, ¿verdad? Sobre las recomendaciones y qué es lo que yo les sugiero. Bueno, en este caso está, por ejemplo, una imagen que yo realicé en una de las redes sociales o de una herramienta digital, como fue Canva, ¿verdad? Ya lo había mencionado el maestro Miguel Anavisca anteriormente, ¿verdad? Y entonces es de diseño de una fotografía de la justicia, ¿verdad? Y entonces fue también a raíz de una capacitación que llevé a cabo en la misma Universidad de San Carlos, en donde nos motivaban parte de ser creativos y entonces publicar contenido o imágenes para incentivar y motivar en esta época de pandemia a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y obviamente por estar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, yo les envié al grupo de mis estudiantes esta imagen con este mensaje. El mensaje sí es mío, ¿verdad? Por la pandemia nos distanciamos, pero por la academia continuamos, ¿verdad? Totalmente libre de uso, ¿verdad? No tiene mayor prohibición. Usted se mete a Canva, tiene que entrar a través de su cuenta de Gmail y entonces ya ahí puede usted generar. En esa página es fabulosa porque inclusive ya ahí trae inclusive hasta un archivo de una discoteca de música que usted puede utilizar para sus presentaciones, y música que sí está permitida utilizar, que el autor prácticamente la ha autorizado, y hay música que tiene limitación y que sí tiene que pagarle usted a esa página, a Canva, ¿verdad? Y también está ya la opción para poder hacer presentaciones, ¿verdad? Usted en Canva ya puede hacer la presentación y ya puede generar el PowerPoint que también me cobra, ¿verdad? La siguiente, Fernando, por favor. La siguiente es un ejemplo de Flickr.com, que es una
es una red social también sobre todo de imágenes y de fotografías. La fotografía es una fotografía de autoría propia, ¿verdad? La tomé para un 15 de septiembre cuando tratábamos de construir algo precioso para la marimba guatemalteca en la Dirección General de Educación Física, que lamentablemente eliminaron el programa en la época del gobierno anterior. Cuando inició el gobierno anterior, desmantelaron todo el programa de marimbas, ¿verdad? Pero hacíamos ensambles de marimbas juveniles y un 15 de septiembre estábamos ahí, entonces yo me fui a colocar lejos del escenario y entonces tomé esta fotografía y se las compartí a mis estudiantes de Derecho Administrativo guatemalteco. ¿Por qué razón? Porque entonces el Palacio Nacional, comúnmente conocido como Guacamolón, ¿verdad? Es el centro de administración pública, es el ejemplo de administración pública en Guatemala. Recordémonos que ahí empezó a funcionar en la época de Jorge Ubico todo el Ejecutivo, ¿verdad? Ahí estaba el despacho presidencial que sigue estando, ¿verdad? Estaban todos los ministerios de Estado. Entonces, ¿qué ejemplo mejor para los estudiantes del curso de Derecho Administrativo? Bueno, no sé si habría una última diapositiva, Fernando, y si no, hasta ahí me estaría yo quedando para ser justo cabal con el tiempo que se me dio. Creo que ya no hay, ¿verdad? No me resta más que agradecer a FLADEM Guatemala, a FLADEM Internacional y a todos los colegas que se unieron a esta transmisión por haberme escuchado, ¿verdad? A mis compañeros de FLADEM Guatemala por la invitación, ¿verdad? Entonces me quedaría acá esperando si hay algunas preguntas, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. De hecho, hay un montón de preguntas. No nos va a dar tiempo de resolverlas todas, pero yo aprovecharía para compartirle a la concurrencia virtual lo que hablamos en las reuniones de planificación. Este tema es tan amplio que se hace merecedor de un diplomado exclusivamente para tratar este tema con justicia, con todos los detalles que se merece y que se deben desarrollar. Estoy seguro que Juan Carlos está ya trabajando en eso y pronto va a tener una propuesta académica sobre ese tema. Eso significa que no podemos abordar todas las dudas en este momento porque es demasiado grande el tema. Y también hablamos de dos conclusiones generales en la directiva de FLADEM, que son las siguientes. Una, tenemos que empezar a preocuparnos en serio por aprender el derecho de autor y todas sus implicaciones y obligaciones. Todos debemos involucrarnos en el tema. Y dos, la única solución sin ningún inconveniente para evitar implicaciones legales es que nos convirtamos en creadores de nuestros propios materiales, que todo lo que publiquemos lo compongamos nosotros desde cero. Hay muchas preguntas en ambas redes sociales sobre ¿y qué pasa si yo arreglo o vuelvo a hacer un arreglo de tal pieza? ¿Y qué pasa si hago no sé qué? Ya lo hablamos largo y tendido con Juan Carlos. Hay tela que cortar y hay mucho material para un diplomado que puede hablarse de meses de capacitación. Entonces, lo mejor es, empecemos a aprender de qué se trata. Juan Carlos nos ha dado el mejor resumen rápido del tema, pero hay que profundizar más. Y segundo, compongamos nuestra música, nuestras canciones, nuestros propios arreglos instrumentales, y con eso evitamos el problema. Te voy a lanzar algunas de las preguntas, Juan Carlos, hasta tal vez extendernos unos 5 a 10 minutos como máximo, porque tampoco creo que podemos quedarnos sin atender todas las consultas. Por ejemplo, a ver. Aquí dice la colega Marisabel, en el colegio que yo laboro aprendí la letra y música de un himno, conocí a sus autoras, pero ahora la misma música la utiliza otro colegio. ¿Qué pasaría con ese caso? Bueno, la letra y música fue escrita por la misma autora. ¿Es correcto, Fernando? Así, bueno, dice conocí a sus autoras. Deben ser dos personas. Alguien escribió la letra y alguien escribió la música. Es una obra en coautoría, ¿verdad? Seguramente. Las dos son coautoras de conformidad con nuestra legislación, y para poder utilizar la música o la letra, sí o sí necesitamos autorización del autor. En este caso, de las dos,
porque fue una composición en una sola que intervinieron 2 personas. Entonces, a las 2 se refuta que son las autoras ya de la obra en sí, que es el himno del colegio, ¿verdad? Y entonces, recuérdense la limitación al derecho de autor para efectos didácticos que yo les leí, ¿verdad? La limitación estipula y establece únicamente en el lugar físico, ¿verdad? En el artículo 63, ¿verdad? En el inciso B, ¿verdad? Se efectúa con fines exclusivamente didácticos en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal, los estudiantes de dicha institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y al público esté expuestamente exclusivo por el personal. O sea, podemos utilizar el material, ¿verdad? En las 4 paredes del colegio. Vamos pues, hágalo en el acto cívico del colegio, en el Día de la Madre del colegio, pero no puede salirse del colegio. No podemos transmitir al público libremente esa obra. Y en el caso de que otro colegio, como la colega está preguntando, tiene la música, denuncien. Recuérdense que Guatemala ya tiene inclusive hasta una fiscalía de delitos de protección a la propiedad intelectual. Entonces, simplemente denuncien hasta esta fiscalía las infracciones a las cuales están siendo objeto, ¿verdad? Y acompañar a las, en este caso, a las víctimas, ¿verdad? Que son los autores, los compositores que están viendo violado su derecho de autor, ¿verdad? Denles acompañamientos a personas a esa fiscalía, y ahí, y como es, por eso explicaba también, el derecho es de, ¿cómo se llama?, de interés social, es de derecho público, ¿verdad? Por esa razón existe ahí la instancia ante el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, apérsense para denunciar, y entonces que persigan al colegio que está infringiendo con haberse prácticamente robado la música. Gracias, Juan Carlos. Aquí hay otra pregunta interesante, dice: ¿cuál es el país del mundo que mejor trata al autor? Porque muchos artistas prefieren publicar sus obras en otros países debido a eso. Sí, es lo que yo mencionaba. No es que publicar, sino que en el caso, por ejemplo, de las asociaciones de gestión colectiva que yo mencionaba, muchos prefieren, por ejemplo, que sea o en Estados Unidos o en España, porque estos países de primer mundo tienen muchas más posibilidades, ¿verdad? E inclusive la música, el cine, y los teatros también, la literatura misma, son países de primero en donde existe una protección, al igual que el tratamiento de todo su sistema jurídico. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los que hemos ido en alguna ocasión a Estados Unidos y vamos a dar con chapines, con guatemaltecos, no te cruces un alto, espérate a que cambie el semáforo, es que aquí sí multan, ¿verdad? Allá en Guate no, ¿verdad? O sea, ese sistema de cultura jurídica hace entonces de que estos países protejan el derecho de autor como debiese de protegerse en cualquier parte del mundo. Pero acá en Guatemala echa la ley y echa la trampa, ¿verdad? O sea, somos un país incipiente con el tema de derecho de autor, ¿verdad? A pesar de que exista una estructura para la defensa todavía bastante débil, ¿verdad? Aunque ya empiezan a verse casos que están siendo llevados a los tribunales de justicia, ¿verdad? Ya se empieza a sentar jurisprudencia y todo el asunto por la violación del derecho de autor. En consecuencia, yo podría decir que hay países de primer orden mundial en donde sí se respeta el derecho de autor, ¿verdad? No quiere decir prácticamente que haya una tabla donde, ¿verdad? Ahora, lo que sí es cierto es de que hay estadísticas en donde sí se viola. Y ojo, Guatemala ingresa en esos primeros lugares. Y si no, vean el amate. No tengo nada en contra de los comerciantes del amate. Todos tenemos derecho a subsistir de cualquier trabajo, ¿verdad? Pero lo que no está permitido es que ahí se infrinjan derechos de autor y a la propiedad intelectual, ¿verdad? Por eso es que Guatemala es pésimo mercado para las grandes marcas de música y de cine, ¿verdad?
porque ni ha salido la película y en el Amate ya venden a 5 quetzales la película o el disco, ¿verdad? Yo me recuerdo la primera vez que grabé el primer disco con la marimba juvenil de la DIGEF en el año 2000, me parece 12, 13, y incluí mi composición, un disco, en el disco, ¿verdad? Se llamaba Expresiones Juveniles del Disco, ¿verdad? Incluí un son de mi autoría. Años después me llamaron para ser jurado de un festival de marimbas en un colegio, como a los 5 años después, ¿verdad? O era de coreografías o de estampas folclóricas, algo así, y salió el grupo de niños, ¿verdad? Bailando mi son. Y yo feliz y alegre porque dije, adquirieron el disco. El disco, por supuesto, se distribuyó gratuitamente porque era el Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación Física. Cuando le voy a preguntar a la maestra quien había hecho la coreografía, le pregunté sobre la melodía y me dijo, fíjese que compré un disco de sones en el Amate. Y el disco y la melodía me gustó tanto. Vi la portada y contraportada, totalmente una de patito, ¿verdad? Casi que fotocopiada. El disco igual, o sea, cero calidad, porque por 5 quetzales, obviamente, ¿verdad? Y entonces por lo menos resultaron el nombre del autor, ¿verdad? Nuevo Chuatujo, pero ahí son tradicional. Ni siquiera decía el nombre del autor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperamos, pues, verdad? Que Guatemala asciendan los primeros índices de respeto del derecho de autor. Gracias, Juan Carlos. Una última pregunta, porque me parece importante en esta coyuntura. Y al resto les vamos a pedir su comprensión y los invitamos a estar pendientes del futuro diplomado que seguramente va a nacer. La pregunta es esta. Pregunta a Erwin Duarte. Cuando hacemos un video con un cover y una simplificación o arreglo para nuestros alumnos, estamos modificando levemente la obra con un sentido pedagógico. Pero ¿hasta qué punto estamos fallando o faltando a los derechos de autor? ¿Y qué nos recomendarías para poner en orden ese tema? Erwin Duarte, querido amigo, estás infringiendo el derecho de autor, sí o sí. Estás alegando el derecho justo del video. Ya les dije que en Guatemala no existe el derecho justo. No podemos alegar el derecho justo. Es que simplificamos para que a nuestros estudiantes se les facilite. Sí, ok, perfecto, en las 4 paredes. No video, no redes sociales, no haya comunicación al público. Es mi consejo. ¿Querés comunicar al público? Vos mismo hacé tus arreglos. Vos mismo ingeniátelas, que sos un super maestro, de los mejores maestros de música que he visto en Guatemala, ¿verdad? Admiro realmente tu vocación, tu pasión, tu creatividad, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que yo te recomiendo y te aconsejo es, para no reñir o no infringir al derecho de autor, es que compongas tus propias composiciones, ¿verdad? Acorde a las necesidades o las competencias que querés desarrollar con tus estudiantes. Ese es el consejo que yo le doy a Erwin Duarte. Pero un arreglo muy pequeño por sea, ya lo leí, el derecho moral, ¿verdad? No está permitido, ¿verdad? Éticamente mutilar la obra, modificarla o derivar una de ellas, si no está expresamente autorizado por el autor, que esa es otra. Esa es otra. Si ustedes logran conseguir la autorización del autor a través, por ejemplo, de una licencia que puede ser plasmada en un contrato, ¿cómo se llama? De documento privado, puede ser, ¿verdad? O en escritura pública, perfecto, mejor. Usted ya tiene el derecho. Pero de lo contrario, no. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a tener que cerrar el tema, aunque hay muchas dudas pendientes. Pero ya superamos el tiempo, así que por respeto a todos vamos a dejar las preguntas hasta acá. Y quisiera invitar a la presidenta de FLADEM Capítulo Guatemala para que tenga a bien ofrecernos las palabras de cierre y despedida de estas 2 jornadas pedagógico-musicales. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Pérez, por tan excelente y valioso aporte a nuestra formación. A la orden, colegas, y muchas gracias a ustedes. Bravo, licenciado Juan Carlos, como siempre tan elocuente y tan preparado en cualquier tema que se refiera al derecho. Bien, para nosotros como Junta Directiva de FLADEM Guatemala,
quiero dar los agradecimientos primero al licenciado Fernando Archila, quien tuvo a cargo el manejo del Zoom central y también de moderar. También, asimismo, a los que están detrás de cámaras y que no se ven, a Diego García, que tuvo a cargo el Facebook Live, Aníbal Zapata, que estuvo también con las presentaciones, con los afiches, a Oscar Cano, que fue nuestro anfitrión, abría la puerta para que ustedes pudieran entrar. También falta mencionar a Mayber, que no nos pudo acompañar el día de hoy, a Manuel Santizo, y al licenciado Juan Carlos Pérez, que es nuestro asesor jurídico, aquí al maestro Fernando Soto, y su servidora, que somos parte de la junta directiva de FLADEM Guatemala. Fue un honor haber estado con ustedes estos 2 sábados y esperamos, yo creo que sí, que les haya enriquecido en la labor que ahora hacemos desde casa y que pues entre todos nos ayudemos y nos apoyemos con nuevas ideas para poder trabajar. Es un reto grande y pidamos de verdad a quien tengamos que pedirle pues que cuando regresemos sea con más ganas, porque nada va a sustituir a la presencia de estar con nuestros chicos. Lo presencial, eso no puede ser sustituido. Estamos trabajando por estos medios porque es necesario y por la emergencia, pero pedimos que volvamos de nuevo a nuestros salones para poder estar más cerca aún de nuestros chicos y con más ánimo para trabajar. Así que muchas gracias a los amigos de todos los países de Latinoamérica que nos estuvieron acompañando estos 2 sábados y a todos los colegas de aquí de Guatemala y a todos nuestros invitados. Tengan ustedes la mejor de las tardes. Ha sido un gusto y esperamos una próxima. Así que el diplomado está en pendientes. Gracias, Aleida. El licenciado Pérez tiene algo que agregar antes del cierre definitivo. Sí, Fernando, es una pregunta que estaba viendo ahorita. Recibí llamadas y un montón de mensajes y preguntas en las diferentes redes sociales. Obviamente no pude contestar y responder por estar exponiendo, pero la colega Nelly Córdoba me pregunta con relación a Chichicastenango y modificar la letra precisamente para que no riña precisamente con la discriminación. Mire, yo a esta pregunta ya me la han hecho varias veces, ¿verdad? Lo que sucede acá es que el derecho de autor va a privar o va a estar privilegiado en este sentido, ¿verdad? Y esto es como, por ejemplo, los que están en contra de la obra de Miguel Ángel Asturias cuando obtuvo su título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario en la Tricentenaria de San Carlos, allá por 1921, cuando hace su tesis y su estudio sociológico del problema social del indio, ¿verdad? Imagínense el nombre qué tan fuerte, ¿verdad? Llegó a tal grado que un escritor guatemalteco despreció el premio y la orden Miguel Ángel Asturias precisamente por estar en contra de ese pensamiento original y primigenio de Miguel Ángel Asturias. Posteriormente lo cambió, lo modificó, pero eso lo privó él en ese momento, ¿verdad? Pero no podemos cambiar la obra de Miguel Ángel y se tiene que respetar, en este caso, la tesis de grado de él se va a seguir conservando, inclusive con el nombre y con todo lo que tenga ahí. Es muy fuerte la obra. Recomiendo que la bajen de la internet, porque ya está subida, que la bajen y que la lean. Y en el caso de la pregunta que dice Nelly, ¿verdad? Sobre todo en la frasecita, ¿va? Hay una indita requete bonita, ¿verdad? Hay una indita requete bonita. No podemos poner, hay una jovencita y una muchachita linda y bonita, por ejemplo, que fuera a ser, porque ahí estamos infringiendo el derecho de autor, ¿ya? Porque o sea, desde el punto de vista jurídico, no riñe una cosa con la otra, ¿verdad? Sino cuando nosotros enseñemos a nuestros estudiantes de Paco Pérez esa chancleta, hay un indita, Chichicastenango, hacer esa salvedad que en la época y en el tiempo que él la compuso era la forma lamentablemente peyorativa que llamaba a nuestros
hermanos mayas, ¿verdad? En Guatemala, ¿verdad? Entonces, creo que es mejor eso que mutilar la letra de esa obra, ¿verdad? Y por ahí más o menos iría, ¿verdad? Únicamente. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Juan Carlos. Un cordial saludo para todos los colegas en Guatemala y Latinoamérica. Nos vemos en una próxima.